Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaremos de la descolonialidad. Este grupo está integrado por Camila Ramírez, Maura Hernández, Natalia Navarrete y Carolina Arenas. Walter Mignolo nació en Pampa Gringa Chica en el año 1941, semiólogo, profesor de literatura en la Universidad de Duque. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano y como miembro fundador del grupo Modernidad Colonialidad. Realizó algunos aportes a la comprensión de textos coloniales del siglo XVI y de los estudios coloniales pasó a interesarse por las teorías poscoloniales. Aníbal Quijano nació en Yanama, Lima, en 1928 y murió el 31 de mayo del 2018. Fue un sociólogo y teórico político peruano. Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1995. Desde 1986 fue profesor de la Universidad de Binghamton, New York, Estados Unidos. En 2010 fundó la Cátedra de América Latina y la Colonialidad del Poder en la Universidad Ricardo Palma en Lima. Este autor nació en Portugal en 1940. Allí estudió Derecho y amplió sus estudios de filosofía en Berlín. Inició su reflexión académica crítica durante una estancia de investigación en una favela de Río de Janeiro en 1970. Es en la actualidad una de las referencias reconocidas internacionalmente del Foro Social Mundial y uno de los intelectuales de mayor prestigio en América Latina. Además, es uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la sociología jurídica a nivel mundial. Sus estudios se dedican al desarrollo de una sociología de las emergencias que, según él, pretende valorizar las más variadas gamas de experiencias humanas, contraponiéndose a una sociología de las ausencias. La modernidad en el colonialismo se empezó a implementar con el uso de la razón. Este se originó con el descubrimiento de América en 1492, ya que Europa era el país central y tenía la colonialidad del poder a través de las armas, así esclavizando a los africanos e indígenas. La modernidad nace a través de la ciencia y la tecnología. Europa se apodera de los recursos materiales del continente americano y se apodera de la mano de obra africana, creando todas las relaciones de dominación y explotación. A través del concepto de raza se organizó la sociedad. La raza superior eran los europeos que podían participar en política y tomar decisiones, aunque ellos mismos se hayan autonombrado como blancos, y la raza inferior eran los africanos que no tenían ni voz ni voto, bajo unas creencias y concepciones. En la relación de producción se evidenciaba la división del trabajo, organizando la producción económica, donde el esclavo en su categoría de no tener alma y su color de piel se le asignaba un rol, que fue la esclavitud. Como dijo Walter Mignolo, la raza es un asunto menos de limpieza y más de jerarquización y clasificación de sujetos en determinado orden. La colonialidad del poder refiere al sistema de dominio que se construye a partir de un patrón de poder que se establece sobre las culturas indígenas de América sometida por los colonizadores europeos. Para entender un poco más este término es pertinente utilizar y explicar el término de colonialidad del poder que nos propone el autor Aníbal Quijano, donde nos menciona que este patrón de poder está configurado entre dos ejes interdependientes entre sí. El primer eje hace referencia a la idea de clasificación social de la población sobre la idea de raza, es decir, en la supuesta superioridad biológica que da cuenta de las diferencias raciales entre conquistadores y conquistados. Y estas diferencias son un elemento que legitima la dominación que los europeos ejercieron sobre las poblaciones sometidas y que dieron como resultado nuevas identidades históricas que no existían antes de la conquista. Es decir, no existía el negro, el indio, el mestizo ni el europeo, como entidades históricas antes de la colonia. En cambio, a partir del surgimiento de estas, se les asoció a jerarquías, lugares y roles sociales que se dieron.
El segundo eje se refiere a la organización de todas las formas de control y explotación del trabajo. Estas nuevas identidades históricas que fueron asociadas a jerarquizaciones, a lugares y roles sociales, dieron como resultado la división racial del trabajo. Dicho en otras palabras, el color de la piel fue el elemento que determinó la labor que debía desempeñar cada individuo. Este patrón de poder global trajo como consecuencia el surgimiento de lo que hoy conocemos el capitalismo. Entonces, la idea de raza y la división racial del trabajo consolidan el sistema de dominio que se construye a partir de un patrón del poder configurado. La colonialidad del saber es una de las esferas que permite entender la dinámica de la colonialidad como eje estructurador de las relaciones sociales que han permitido el dominio de Occidente sobre el resto del mundo. La esfera a la que se hace referencia podría ser entendida desde la imposición del eurocentrismo como la única forma de conocer el mundo, es decir, la colonialidad del saber implica la negación de la producción intelectual, porque las culturas dominadas por parte de los colonizadores tuvieron que aprender su lengua, su escritura y el modo de ver el mundo, teniendo que en muchos casos como avergonzarse o ocultar sus propias manifestaciones culturales y artísticas. Prácticamente fueron obligadas a renunciar a su propia subjetividad y a sus patrones propios de expresión. Edgardo Lander nos indica que con el inicio del colonialismo en América comienza no solo la organización colonial del mundo, sino simultáneamente la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del... Colonialización del ser. Proceso por el cual se construyó y consolidó una forma de pensamiento hegemónico que se universalizó en las sociedades coloniales. Esto trae a colación la organización de la sociedad que hace énfasis a la organización jerárquica, en la cual se establecen clases superiores y clases inferiores. Dicho esto, se entiende que un grupo piensa que todo lo demás le pertenece y tiene derecho a explotarlo, como los colonos lo hicieron hace un tiempo en América. Se piensa de igual manera que existen seres inferiores, como en el tiempo de la esclavitud de los africanos. De esta manera se explota la tierra, los animales y se piensa que estos no tienen sentimiento de colonialidad. Esta emerge como una categoría de análisis y proyecto reflexivo en el contexto latinoamericano, con el propósito de generar nuevas alternativas de configuración epistémica y revaloración de saberes, sentires y prácticas de los grupos culturales dominados en el transcurso de la historia.